Hola, soy Lili Pérez Díaz y les doy la bienvenida una vez más a Rutas con Lili. Antes de comenzar este recorrido, quiero hacer un pequeño resumen para quienes recién llegan a este canal. En el capítulo anterior, conocimos la historia de Chuquicamata, una ciudad que nació en pleno desierto de Atacama y que durante muchos años fue el hogar de miles de familias, entre ellas la mía. Recorrimos sus calles, recordamos cómo era la vida en el campamento, conocimos la historia de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Chile y del mundo. Descubrimos por qué Chuquicamata sigue ocupando un lugar tan especial en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de vivir aquí. Si todavía no has visto ese primer capítulo, te invito a verlo. Estoy segura de que te ayudará a comprender mucho mejor la historia y los lugares que recorremos hoy. Te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Y antes de comenzar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas viajar, descubrir lugares llenos de historia, conocer nuevos destinos y recibir consejos para viajar, especialmente si eres una persona adulta que quiere seguir disfrutando de la vida, este canal es para ti. Te invito a suscribirte, es completamente gratis y con ese pequeño gesto me ayudas a seguir recorriendo Chile y el mundo para compartir así nuevas historias, experiencias, recomendaciones y demostrar que nunca es tarde para comenzar una nueva aventura. Porque los sueños no tienen fecha de vencimiento y yo decidí comenzar el mío a los 58 años. Permiso. Y ahora sí, hoy quiero llevarlos a un recorrido muy especial. Entraremos juntos a antiguas casas que un día estuvieron llenas de vida, de familias, de juegos, de conversaciones y de sueños. Porque detrás de cada puerta abandonada todavía existe una historia esperando ser recordada. Así que acompáñenme, porque hoy abriremos la puerta de muchos recuerdos. Quiero comenzar este recorrido en la querida población Los Hundidos Reformados, el lugar donde pasé parte de mi infancia y donde guardo tantos recuerdos. Este sector recibió el nombre de Los Hundidos Reformados, porque las viviendas originales fueron remodeladas y se le incorporaron baños higiénicos. En sus primeros años, esta casa no contaban con baño al interior, algo muy común en los inicios del campamento. Algo muy curioso de Chuquicamata es que sus calles no tienen nombres, sino letras. Por ejemplo, la calle que vemos a mi derecha corresponde a la calle B, mientras que la de mi izquierda es la calle C. Era una forma muy sencilla de orientarse y todos los habitantes conocían perfectamente cada rincón del campamento. Antes de mostrarles la casa donde viví durante varios años, quiero detenerme unos segundos en esta vivienda. Aquí, en la casa C1043, vivió la familia Callejas. Era una casa un poco más pequeña que la nuestra, con 3 habitaciones. Pero al igual que todas las viviendas de este sector, fue testigo de muchas historias, alegrías y momentos familiares. Y aquí está, mi casa, C1042. Este fue mi hogar durante 7 años. Aquí crecí, jugué con mis amigos, compartí con mi familia y viví momentos que todavía llevo en el corazón. Lamentablemente hoy no podemos ingresar porque la vivienda se encuentra cerrada, pero con solo estar nuevamente frente a ella, me trae de vuelta muchísimos recuerdos. Lo que vemos ahora son los accesos a los patios traseros de las viviendas. Estos espacios eran parte importante de la vida familiar. Aquí los niños jugábamos, las familias compartían y cada casa tenía su propia historia.
Este era una de las puertas que daba acceso al patio de la casa. Con el paso de los años, muchas de estas viviendas quedaron abandonadas y hoy forman parte del proceso de desmantelamiento del antiguo campamento. Lamentablemente no podemos avanzar más allá de este punto, ya que el sector se encuentra cerrado mientras Codelco realiza trabajo de desmantelamiento y resguardo de estas antiguas viviendas. La casa donde viví tenía 4 habitaciones, un living, un comedor y 2 dormitorios. Uno era el de mis padres y el otro lo compartíamos mi hermano y yo. También contaba con una cocina y un baño. Sin embargo, hay algo que hoy puede parecer muy curioso. Para llegar a la cocina o al baño era necesario salir al patio. Debido al clima extremo de Chuquicamata, no solo mi padre, sino también muchos vecinos decidieron techar sus patios y colocarles pisos para protegerse del frío, el viento y el intenso sol del desierto. Recuerdo que el piso era de madera y ese espacio se convirtió en nuestro comedor de diario. Era allí donde compartíamos gran parte de nuestra vida familiar. Y hay otro recuerdo que siempre llevo conmigo. Cuando mi mamá lavaba la ropa, la tendía en la parte trasera de la casa. Como las viviendas no estaban pareadas por detrás, el sol y el aire del desierto hacían que la ropa se secara muy rápido. Mientras sigo caminando por las calles silenciosas de mi querida población, encuentro una casa que aún permanece abierta. Decido entrar para mostrarles cómo eran estas viviendas por dentro y compartir con ustedes un pedacito de la vida que llevábamos quienes crecimos acá. Es importante contarles que no todas las casas eran iguales, aunque estuvieran ubicadas en la misma calle. Existían distintos modelos con diferentes distribuciones y cantidad de habitaciones, dependiendo de la época en que fueron construidas y del grupo de trabajadores al que estaban destinadas. Esta población fue pensada principalmente para los trabajadores obreros y sus familias. Aquí crecieron generaciones completas, se formaron amistades para toda la vida y se escribieron miles de historias que aún permanecen en la memoria de quienes vivimos en Chuquicamata. Ahora quiero mostrarles otro tipo de vivienda muy distinta a la que acabamos de ver. Nos encontramos en la Villa Atacama, un sector donde vivían principalmente los trabajadores rolá, es decir, altos ejecutivos y supervisores de la empresa. Pero este lugar también guarda una historia muy especial. Antes de que existiera la Villa Atacama, aquí se encontraba la antigua población Hundidos, donde viví mis primeros años de infancia, en la casa H1078. Las viviendas de esa época eran mucho más sencillas.
No contaban con baño, lavaplatos ni lavadera en su interior. Los servicios eran comunitarios, existían construcciones compartidas, donde por un lado estaban los baños y las duchas, y por los costados se encontraban los lavaderos y los lavaplatos. Era una realidad muy distinta a la que conocemos hoy, pero así comenzó la vida de muchas familias en Chuquicamata. Con el paso de los años, este sector fue transformándose y dio origen a la Villa Atacama, con casas mucho más amplias y modernas. Estas viviendas estaban completamente alfombradas y contaban con un pequeño hall de acceso, un amplio living y comedor, 4 dormitorios con closet, una cocina equipada con una gran alacena, 2 baños con tina, uno de ellos incorporado al dormitorio principal, además de una logia y un dormitorio de servicio con baño propio para la asesora del hogar. Otra de sus características era su gran patio en forma de U, que rodeaba parte de la vivienda y entregaba mucho espacio para la vida familiar. Además, estas casas eran completamente independientes, es decir, no estaban pareadas con las viviendas vecinas. Recorrer este sector es inevitable notar cómo las viviendas reflejaban la evolución del campamento. Cada barrio tenía características propias, pero todos compartían algo en común. Fueron el hogar de cientos de familias que construyeron aquí una parte importante de sus vidas. Ahora quiero invitarlos a recorrer conmigo las tradicionales casas tipo C, una de las construcciones más representativas del antiguo campamento de Chuquicamata. Originalmente, estas viviendas fueron destinadas a capataces y mecánicos de alto rango. Con el paso de los años, también fueron habitadas por trabajadores del área de empleados, convirtiéndose en el hogar de muchas familias chuquicamatinas. Cada calle estaba compuesta por solo 6 viviendas, lo que hacía que los vecinos se conocieran muy bien y se formara una comunidad muy unida. Al ingresar a estas casas, encontramos 2 pequeños halls de acceso, uno a cada lado de la entrada. Luego venía un amplio living
el comedor, 3 dormitorios, una cocina, un baño con tina y un pequeño patio trasero. Una característica muy especial de estas viviendas es que fueron construidas completamente de madera, alrededor de la década de 1920. Si observan con atención, podrán notar que sus techos son bastante altos, una característica muy propia de la arquitectura de aquella época, que además ayudaba a mantener una mejor ventilación en el interior de la vivienda. Al recorrer estas casas, es inevitable imaginar cómo era la vida aquí hace más de 100 años. Las familias compartiendo en el comedor, los niños jugando en los patios y los vecinos conversando en las veredas. Aunque hoy permanezca en silencio, sus paredes todavía parecen guardar miles de historias. Y ahora quiero hacerles una invitación muy especial. Si tú viviste en una de estas casas o conoces a alguien que haya vivido aquí, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber en qué calle vivías, qué recuerdos conservas y entre todos conseguir construyendo la historia de nuestro querido Chuquicamata. También te vuelvo a invitar a que te suscribas y así estés al tanto de los muchos videos que seguiré subiendo. Y llegamos a la que fue mi última casa en Chuquicamata, mi querida Villa Florencia. Lamentablemente no podemos ingresar a este sector, ya que hoy se encuentra cerrado, así que tendré que mostrárselo desde detrás de estas rejas. Mi hogar estaba ubicado en la calle Díaz Gana 202. Era una casa muy amplia, con living comedor, 4 dormitorios, una cocina, un baño con ducha y un patio bastante grande, donde pasé muchos momentos felices junto a mi familia. Viví aquí durante 5 años, hasta que a mi padre le asignaron una vivienda en la Villa Las Vegas en la ciudad de Calama. Ese fue el momento en que dejamos atrás nuestra vida en Chuquicamata para comenzar una nueva etapa. Desde este punto también podemos observar los tradicionales departamentos Diego Portales. Existían departamentos de distintos tamaños y si observan con atención, podrán notar que en el último piso eran tipo dúplex, una característica muy particular de este conjunto habitacional. Aunque muchas viviendas del campamento ya fueron demolidas o quedaron sepultadas por el crecimiento de la mina, todavía existen varios sectores que conservan parte de su historia. Entre ellos podemos mencionar la población Los Adobes, ubicadas al norte de los departamentos Diego Portales, la población Las Normas y los antiguos departamentos para trabajadores solteros llamados César Aguilar, a los que actualmente no es posible ingresar debido a que permanecen cerrados y protegidos por Codelco. También es imposible no recordar las emblemáticas casas de 2 pisos de la población El Bosque,
que se encontraban detrás de la pulpería número 2 y que con el tiempo quedaron cubiertas por el material extraído desde la mina. También estaba la población Los Lagos, ubicado bajo el camino que conducía al Hospital Roy H. Glover. Y cómo no recordar otros sectores tan queridos como la población Bellavista, Las Flores, los Descubridores de América, lugares donde vivieron cientos de familias y que forman parte de la memoria de quienes vivimos en este maravilloso campamento. Y así termina nuestro recorrido por algunas de las viviendas más representativas de Chuquicamata. Hoy no solo conocimos distintos tipos de casas, también descubrimos cómo vivían las familias que hicieron de este campamento un lugar único. Recorrimos la población Hundidos Reformados, recordamos las viviendas donde crecí, conocimos las amplias casas de la Villa Atacama, las tradicionales casas tipo C y mi querida Villa Florencia, el último hogar que tuve antes de dejar Chuquicamata. Cada una de estas casas tenían un estilo diferente, pero todas compartían algo muy especial. Estaban llenas de vida, de vecinos, de niños jugando en las calles y de familias que construyeron aquí una parte muy importante de su historia. Hoy muchas de ellas permanecen vacías, algunas han sido demolidas y otras esperan el paso del tiempo. Pero mientras existan personas que las recuerden, Chuquicamata seguirá viva en nuestros corazones. Quiero agradecerles por acompañarme en este segundo capítulo y si este recorrido les trajo recuerdos, los invito a compartirlos aquí abajo en los comentarios. Cuéntenme, ¿en qué población vivieron? ¿Cuál era la dirección de sus casas? ¿Qué es lo más que extrañan de aquellos años? Me encantará leer cada una de sus historias. Y si todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte a este canal. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir recorriendo Chile y el mundo, compartiendo lugares, historias y experiencias para demostrar que nunca es tarde para comenzar una nueva aventura. Pero esto no termina aquí. En nuestro próximo recorrido conoceremos algunos de los edificios más emblemáticos de Chuquicamata. Entraremos en lugares que fueron parte de la vida diaria de miles de personas. Descubriremos cómo eran, qué función cumplían y por qué todavía ocupan un lugar tan importante en la memoria de quienes vivimos aquí. Estoy segura de que más de alguno se emocionará al volver a ver estos lugares, así que los espero en el próximo capítulo de Rutas con Lili. Porque siempre hay una historia esperando ser descubierta y una nueva ruta por recorrer. Hasta la próxima.